Es muy simpático. Tengo guardado un robot que me hizo un alumno ahí de la facultad. Me hizo un robot de cartulina. No sé cuánto tiempo le habrá tomado hacer ese robot. Me acuerdo que el último día me regaló así emocionadísimo, porque una vez en clase yo había recordado la serie anime japonesa, ¿cómo es? Evangelion. Que un divague así loco viene, ya era, ¿cómo es que se llama? El apocalipsis. Vienen los ángeles a exterminar la tierra y los humanos capturaron un ángel y desarrollaron una tecnología para defenderse a la que llamaron Evas. Evas, Evas. Re loco. No sé qué tenía que ver, algo tenía que ver con la clase. Pero una vez nomás comenté algo y después he sido que este muchacho se encargó de reproducir una de las Evas. Muy emocionante, ¿verdad? Pero bueno, no tengo otro espacio donde poner. Ah, no es que tampoco yo sea fanático de esas cosas, pero bueno. Después, acá tengo. Acá tengo otra cosa. Acá tengo. Hicieron con esa impresora 3D, me regalaron la imagen del Guasón, ¿verdad? También un alumno de hace 2 o 3 años por ahí. Y una tutoreada se fue a Estados Unidos a trabajar en una ONG donde la dueña de la ONG era la mamá de Joaquín Phoenix, entonces me trajo el póster autografiado del Guasón, el Joker, la versión de Joaquín Phoenix, el uno. Ahí tengo guardado mi pieza ese. Y no sé, me conmueve, me impresiona el cariño de la gente. Bueno, empecemos la clase. Entonces, la clase de hoy estaba pensada para presencial, que era revisar un poco cuáles son los métodos de cálculo de la confiabilidad y hacer un repaso. ¿Se acuerdan que la clase pasada, también en virtual del jueves pasado, yo les había compartido unas diapositivas que contaban un poco los principios de la confiabilidad y los diferentes métodos, y que la idea era hoy en presencial hacer algunos ejercicios que, no sé, todavía me sigo preguntando si da igual hacerlos en virtual, ¿verdad? Porque me hubiese gustado hacer algunos cálculos a mano o con planilla, pero desglosando un poco lo que contiene cada coeficiente, pero tratando de ahí, desde ese cálculo, conectar con eh, lo conceptual y sobre todo el poder interpretar los resultados, porque ese suele ser nuestro déficit, ¿verdad? A pesar de, no sé cómo decirle, compartirles información y posicionamiento crítico sobre las prácticas habituales. No sé por qué, no sé si es el efecto de primacía, digamos, como ustedes primero recibieron a lo mejor alguna que otra información que fue reforzada por el examen, seguramente, de aquel momento, o no sé por qué, ¿verdad? O porque es más sencillo, más fácil, entonces eso prima por sobre, digamos, o sea, las prácticas habituales, un poco no tan eficientes, suelen primar otra vez sobre estas cuestiones que tienen que ver con una visión un poco más crítica. Entonces, a veces me planteo que hacer algunos cálculos por ahí pueden ayudar un poco em, a entender mejor. Bueno, ese es un tema. Después el otro tema es que podríamos, en todo caso, pasar al tema de validez, que ya empezamos a ver la clase pasada, cerrar el componente de validez y
llevar a la clase presencial ese cálculo de confiabilidad, que es un cálculo así súper sencillo. La idea es justamente que veamos lo tedioso que puede llegar a ser un cálculo manual, pero sencillamente identificar los componentes y cómo se llega al resultado y cuáles son los elementos que se consideran para llegar al resultado. Ahora, hay una cuestión que está también comprobada que em, hacer el cálculo a mano, digamos, no aumenta la comprensión o el conocimiento de un concepto. Al revés, lo que te hace es meterte en un conjunto de procesos tediosos, em, y donde uno se siente muy inseguro porque puede cometer montones de errores y al final el refuerzo está solamente sobre obtener el resultado correcto, pero no sobre la interpretación de ese dato, de ese resultado, ¿verdad? Entonces ahí hay como desde el punto de vista de la pedagogía o de la didáctica del aprendizaje del conceptos psicométricos y estadísticos, esa tensión entre incluir ejercicios a mano o no, y la tendencia es hacer ejercicios breves, rápidos, sencillos y pasar directamente a la interpretación de los resultados, porque finalmente eso es lo que uno necesita, ¿verdad? Pongo ahí un punto. Sin embargo, desde el punto de vista computacional, es decir, desde el saber utilizar una herramienta para obtener resultados, yo considero que esa sí tendría que ser una competencia que ustedes desarrollen en esta asignatura, porque en algún momento eh, podrían implementarla. O sea, es decir, ustedes podrían encontrarse en la situación de necesitar desarrollar algún baremo, validar algún instrumento, eh, o involucrarse con una investigación y formar parte de un equipo, etcétera. Y ahí quizá eh, el tener claridad sobre esa competencia, que es la del análisis psicométrico, puede ser bastante útil, ¿sí? Yo tengo distribuido mis libros, que pucha, ya tengo un estante más grande y estoy pensando nomás en eso de la psicometría. Eso que les dije el otro día que quería que buscaran, yo creo que ahora que están en sus casas cómodamente podemos hacer esa búsqueda sobre el plan de la de un programa de psicometría y que para mí está, pero puede que yo me equivoque, ¿verdad? Yo sospecho que está altamente influenciado por este manual que está acá, que es un manual súper viejo, traducido al español, de obviamente en el trabajo. Encima tiene una dedicatoria acá de un profe que quiero muchísimo, que me había regalado. Este, el libro se llama Fundamentos de la Exploración Psicológica, escrito por Cronbach, el que nosotros le conocemos por el famoso alfa de Cronbach. Pero él no expone aquí su coeficiente alfa, sino que escribe un manual de exploración psicológica, ¿verdad? Y que tiene ese plan que les había dicho el otro día en clase, que inicia un poco con la historia de la psicometría, quién utiliza los test y está finalidades y tipos de test, la aplicación de los test, fundamentos y, como les dije, automáticamente aparece validez. Y la confiabilidad va a aparecer un poquitito más abajo, que dice acá otras características de los test, que los test deben poseer, técnicas de puntuación, y ahí dentro de validez está el manual del test, los distintos tipos de validez que yo les decía que es un enfoque un poco ya en desuso. Y discúlpeme porque realmente después de empezar a usar mucho tiempo el anteojo, se vuelven perezosos mis músculos y me cuesta más enfocar. Y donde dice otras no, características
que los test deben poseer, ahí incluye a la confiabilidad, o sea, otros elementos. Entonces, se enfoca mucho en el concepto de validez, que es lo que les había dicho antes, ¿verdad? Em, este libro, claro, está recontra, hiper agotado. Este compramos, me parece, en oferta entre los libros que ya estaban de saldo, no sé cuándo. Y es un libro que originalmente se publicó en los años 70. Mira, en español se publicó en los años 70, 1972. Y originalmente, la mierda, no veo un huevo. A ver, les voy a decir. ¿Por qué señalo esto? Porque estos principios que nosotros estamos viendo hoy están presentes hace muchísimo tiempo. Por eso incluso la denominación de teoría clásica se sostiene porque, bueno, vamos a ver acá, vamos a buscar en internet, eh, ¿cómo se llama? Esperemos un ratito. Vamos a ver cómo, si, vamos a ver, vamos a decirle al mayo que sí a esto. Mira, pantalla, mi café se está enfriando, perdón. Esto es como hacer un streaming en vivo más o menos. Ahora ahí pegaría. Yo creo que ahí medio que tendría más éxito a que se llame clase virtual sincrónica. Entonces saltamos un tema a otro, les comparto algo. Realmente pegar, bueno, pero como es clase, entonces seguramente que apenas me prestan atención, están por ahí haciendo otra cosa. Qué sé yo. Aquí ya me saltó un error. Ahí pico, anular, reintentar. Vamos a darle que reintente. Mientras buscamos, ¿cómo era que se llamaba el libro en español? Vamos a ir en Mayaca, las IAs que nos averiguan el año de publicación de la primera versión de este test. Y les voy a comentar un poco por qué tiene relevancia con lo que estamos viendo ahora. Eh, bueno, espérenme un ratito. Mimosa. Vení, mimosa. Se quiere subir a la mesa ocupada por los libros. Vení acá. ¿Vení o no? Bueno, bueno, año de publicación de la primera edición en inglés del libro de Fundamentos de la Exploración Psicológica de Cronbach. Vamos a ver. Dice acá que la primera edición de ese libro se publicó en 1949. Sí, o sea, a mí me interesa muchísimo la evolución histórica y en los momentos en los que fueron fundacionales para poder ver también en qué momento las cosas se fueron transformando, fueron cambiando. Y entonces cuando leemos un libro y conocemos el año, sabemos cuál es su marco de referencia, digamos, ¿verdad? O cuál es los conceptos predominantes o al revés, ¿verdad? A partir de la lectura de ese libro y conociendo su periodo de referencia, podríamos inferir cuáles son las tendencias o aquello que se consideraba correcto en ese momento del tiempo. Bueno, entonces, nosotros ahí tenemos como que concentrado, condensada, ese plan de la psicometría basado en validez, confiabilidad, tipificación o puntuación de los resultados y un poco de qué son los test, historia de los test, etcétera, etcétera. Yo tengo la sensación de que ese libro en particular fue muy influyente al punto que por mucho tiempo fue esa la misma línea que se replicaron en las demás versiones, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, acá, a ver cuál podemos tomar. Tengo por ahí, y le habré prestado de a alguien que no me devolvió el libro, los libros con los que yo estudiaba, que son los libros de Aiken y de Anastasi, o sea, cuando yo era estudiante, digamos, ¿verdad? Y después acá tenemos líneas que son de los españoles, que son un poco más modernas, de psicometría.
psicometría, medición en la psicología, psicometría. Pero el siguiente libro que yo considero que marcó un poco la línea de muchas de la información que nosotros consideramos hoy como admitida o correcta en psicometría es este libro, que yo creo que todos los que quieran aprender de psicometría tendrían que tragarse este libro del principio hasta el final, que se llama Teoría Psicométrica. Y teoría psicométrica tiene un plan distinto al anterior. Creo que no le da tanta importancia. Este es de Nunali. Creo que no le da tanta importancia a sí, acá, sí, a ver, sí, desarrollo de pruebas psicológicas está aquí, pero introduce conceptos relacionados con la teoría clásica de los test, que en ese momento no estaba tan fuerte, en el momento de la publicación de este libro. Y vamos a ver, creo que en este libro, si no me equivoco, el orden. No, acá se mantiene. Está la introducción, está los enfoques tradicionales de la escala de medición y después ya va a validez. Y luego de validez dice elementos de descripción y estimación estadística, hace como un paréntesis ahí, y luego va a combinaciones lineales, correlaciones parciales, correlación múltiple y regresión múltiple. Luego va a la construcción de un instrumento, la teoría del error de medición, y ahí introduce la teoría clásica de los tests y el error de medición, y ahí creo que se encuentra la confiabilidad, la evaluación de la confiabilidad, sí. Y el siguiente capítulo recién es de la confiabilidad. Entonces, como les decía, en los libros de texto de psicometría aparece primero la validez antes que la confiabilidad, pero en todos los casos afirman que eh, la confiabilidad es una condición previa a la validez, que eso es lo que les decía antes, por eso nosotros tenemos en el orden de presentación primero la teoría clásica de los test, la teoría del error de medición, la confiabilidad y después damos la validez. Vamos a ver cómo están los españoles. Vamos a ver, aquí hay 4 por ahí. Un ratito, me disculpan, ¿verdad? No les aburre, o si quieren me pueden escribir nomás ya Jennifer y me dicen, profesor, se está divagando ahí, de gusta más bella, de mañana de qué sé yo. A ver, Pero pasa, profe, así que con gusto puedo escuchar tu divague. ¿qué divague, Pico? Si yo te estoy dando información. Chama. Al final. Bueno, esperen. Entonces, acá tenemos. Estos libros son contemporáneos, entre sí son bastante, o sea, relativamente recientes, tienen como 20 años más o menos. Y en el desarrollo de los temas, por ejemplo, este libro de Isabel Barbero, de Enrique Abad y de Francisco Holgado, en la primera parte ya introduce el tema de construcción de instrumentos. Los principios básicos para la construcción, las técnicas y escalas, y luego pone primero la fiabilidad, ¿sí? Y después la validez. Luego acá está el otro libro español de Francisco Abad, Julio Lea, Vicente Ponzoda y Carmen García, que, vamos a ver, yo estoy leyendo el índice nomás, que plantea el modelo clásico y la fiabilidad, construcción de un test, el modelo clásico y la fiabilidad, y luego ya entra en teoría clásica, en teoría de respuesta a los ítems, y entonces dice, teoría clásica y fiabilidad, ahí introduce ya todo lo que es la fiabilidad, el error de tipo de medida, etcétera, etcétera, y luego separa la cuestión de evidencias de la validez. Entonces, podemos afirmar que nuestro
desarrollo está un poco influenciado más por la línea española que por la línea yanqui, digamos, ¿sí? Aparece el test psicológicos y educativos, conceptos básicos, este libro de psicometría de María Rosario Martínez Arias. Ya tengo otra versión, la anterior a esta, que es un poco más larga. Y luego introduce teoría clásica de los test, uno, teoría clásica de los test 2, y en teoría clásica de los test habla de la fiabilidad, luego habla de las puntuaciones, el análisis de ítem, y luego aparece con la teoría de respuesta a los ítems. ¿Dónde está validez? Y la validez está después de la teoría de respuesta a los ítems. Y luego tenemos a esta otra autora también española, Carmen Santisteban Requena, que plantea también un plan similar que es teoría, psicometría y teoría de los test. Luego aparece con la teoría clásica de los test, la formalización del modelo de Spearman, la fiabilidad y luego la validez. En todos estos 4 libros que tengo acá, mira, no les voy a mentir porque miren, ustedes pueden corroborar después, acá están. En todos estos 4, primero aparece la confiabilidad y después la validez. Bueno, y vamos a ver entonces, les comento esto porque el otro día en la clase, que hubo poca gente, el martes, les decía que en los libros de psicometría lo que se deja ver es como un plan de cómo habría que aprender psicometría y que sin poner una secuencia, básicamente se suele hablar de la historia de los test, los tipos de test, confiabilidad, validez y tipificación. Y ahí señalaba que desde el punto de vista de los autores ingleses y norteamericanos siempre estaba primero la validez y luego la confiabilidad en el orden. Bueno, y ahí tomábamos el tema de la validez como un concepto que, en términos de concepto, digamos, de poder comprender eso, conceptualmente la validez nos plantea esta cuestión de si los resultados de un test me van a Miden lo que servir para... pretenden. No, ¿quién sos? Jennifer. Y así dijiste que no era ese el concepto de validez, Claro, de que y eso es lo que les decía, que no es eso, sino que lo que nos plantea es justamente como principio, si lo que nosotros obtenemos de información al aplicar un instrumento, qué consecuencias tiene ese puntaje, ¿sí? Cuando utilizamos esa información. Que a eso más o menos, que hacia eso lo que apunta la validez, no a esa idea de si mide lo que pretende medir, porque ahí cuando decimos lo que pretende medir, pues introducimos una cuestión medio indefinida, muy abstracta. Entonces hay un consenso con relación a si la validez. Yo les prometí algo, voy a cumplir ahora. Les prometí que les iba a compartir los estándares. Está en la página web, esa que les compartí, que de paso quiero repasar un poco cómo están los trabajos prácticos, pero quiero avanzar en el tema principal de hoy, que ya estaba ahí dudando un poco, pero ya decidí, vamos a ir nomás por validez y en la clase presencial vamos a hacer algunos ejercicios. Pero estándares. O sea, yo no quiero que me crean a mí. Parece que hay un programa de radio que dice eso. Quiero que ustedes mismos corroboren lo que les estoy diciendo. A ver, ¿dónde están ustedes? Acá están. Y les había dicho que en general la línea de definición de qué es confiabilidad, qué es validez, está establecido por los estándares de estándares, digamos, en inglés, siempre, o sea, se hace referencia a ellos de esa manera, o sea, a esos estándares. Y hay una versión en español de la última versión. Ey, ¿por qué no me deja? No, me parece que ahí está. Bueno,
Entonces, ahora sí se supone que tengo que poder pasarles. Sh- Bueno, voy a buscar otra manera de pasarles. Yo estoy abriendo acá. Mira, ahora me acabo de dar cuenta que tenía una reunión de profesores en otra universidad a esta misma hora y no les avisé que no iba a conectar. No me importa. Nunca les voy a cambiar a ustedes por nadie. Bueno, ahí está. Entonces le acabo de pasar en el WhatsApp el, la copia en español de los estándares, ¿sí? Y me gustaría poder abrir aquí en este chat, o sea, en esta conexión, perdón, en esta videollamada, compartir la pantalla y leer solamente las definiciones para que ustedes corroboren lo que les estoy diciendo y después ya vamos directamente al desarrollo del tema de la validez. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla. La pantalla. A ver, dígame, ¿ustedes están viendo ahí la tapa de los estándares? Sí, profe. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces dice, estándares para pruebas educativas y psicológicas. Esto, si ustedes buscan en internet, en este momento están en plena revisión, pero no hay todavía una nueva edición. Yo siempre corroboro, aunque esté corriendo así a 1000, siempre corroboro toda esa información para no decirle más nada. Entonces dice, este volumen es la traducción en español de Standards for Educational and Psychological Testing. ¿Ven? Edición del 2014. Es demasiado importante que ustedes aprendan a leer la letra chica, ¿verdad? A mí me pasó cuando estaba haciendo la tesis, este es, digamos, un caso que viene al caso, pero que no tiene que ver con confiabilidad ni validez directamente, sino que tiene que ver con este tema de leer la letra chica. Yo estaba haciendo la tesis, bueno, no importa la historia larga, es interesante, pero ahora no importa. Y me había leído un montón de libros de metodología, pero muchos como, no sé, 30 fácilmente. Y empecé a hacer comparaciones. Yo creo que ahí fue donde yo más conocimiento adquirí sobre investigación, ¿verdad? O me formé una idea, qué sé yo, no sé. Y lo que había visto es que había un libro muy bueno de cómo elaborar una tesis, creo que se llama, la de Humberto Eco, que así es muy popular. A mí me encantó ese libro, pero es más motivacional que metodológico, ¿verdad? Tiene muchas cuestiones metodológicas, pero es más motivacional. Yo tengo ese acá, ¿no? Está en el otro bloque. Bueno, y ese libro, de repente encuentro en internet que dice nueva edición de Gedisa. Nueva edición de Gedisa, Humberto Eco. Yo estaba por ahí por todos lados, quería comprar por internet. No, hombre, no. Y por y caso. Y ahí en la facultad había una señora, ay, ¿cómo no me voy a acordar su nombre? Que vendía libros. Siempre estaba ahí por el pasillo y siempre encontraba algún comprador. Y creo que ya había terminado la tesis o ya estaba en proceso de revisión y me comenta o yo veo ahí, yo quería ese libro, o no me acuerdo si ya había terminado, no me acuerdo, pero lo que sí demasiado quería ese libro. Entonces me compro el libro, la nueva edición les voy a mostrar, tengo acá. ¿Qué pasó anoche? No sé. Bueno, y entonces era la nueva edición. No sé si ustedes. Ah, no, ya no tengo. ¿Ustedes ven todavía mi cámara o no? No ven mi cámara, ¿verdad? Bueno, no importa, después les voy a mostrar. Humberto Eco, cómo se hace una tesis así en internet, así, o mi pasera, blam, blam. Y esta edición es, voy a ver, les voy a decir, su año de publicación fue. Déjame
qué paciencia porque no se pone ahí. 2000. En el 2000 fue la edición del libro, ¿sí? Y yo había defendido la tesis en el 2020, en el 2002, pero como no se conseguía acá, bueno, era total novedad, era, ¿verdad? Bueno, compré mi libro. Lo primero que hago es leer esta letra chiquita que dice acá, ¿verdad? Por costumbre nomás, ya por infuso. Y dice, título original, como si fa una tesis de laurea, 1977, reimpresión. Primera edición eh, en herramientas universitarias en mayo del 2001, que era este grupo, no era ni el 2000, sino que en el 2002 se había distribuido, así que yo había comprado nuevito y estaba todo emocionado, no sé qué, y era la misma, exactamente la misma edición, solo, o sea, sí, la misma versión, solo que había cambiado un poco la tapa y el formato y la colección en la que estaba inserta. Y bueno, con eso bueno, me reafirmé la necesidad de tener que siempre averiguar primero y ya tenía la otra versión, no sé a quién le regalé la versión original. Y esa me gustaba más luego, pero bueno, ya pongo la tecla. Y entonces, a ver, todo esto va a esto que les estoy mostrando acá, ¿sí? No importa cuándo se publicó la versión en español, eso no importa, acá dice 2018. ¿Y por qué no importa? Porque lo que importa es cuándo se juntaron los representantes de estas instituciones para establecer esto que yo les voy a leer en un dentro de un ratito. Y ya hace 11 años, ¿sí? O sea que esto en cualquier momento cambia. Bien, eso nomás. Ahora vayamos a la razón por la cual quería mostrar. Aquí les explica cuál es la finalidad de los estándares, descargo de responsabilidad legal, pruebas y uso de las pruebas. Yo les decía, esto vendría a ser como el DSM para el diagnóstico clínico psiquiátrico o el manual de APA para los artículos científicos y la citación de fuentes. Más o menos sería como eso, su equivalente, pero para la psicometría, específicamente para la elaboración de instrumentos y el uso de pruebas. Bueno, y aparece otra vez aquí primero la validez. Y dice acá los antecedentes, fuentes de evidencia de validación, integración de la evidencia de la validación y luego cita los estándares. Entonces nosotros vamos a ir directo ahí y que está en la página 11. Bueno, deja subir la página 11. Y vamos a ver si alguien se anima a leernos. Ahí ya está, parece que ya pasé todo. Página 14 de esto. Ustedes pueden leer nomás de su dispositivo. Yo estoy en la página 11 que dice validez. Antecedentes. ¿Alguien se anima a leer? Esta es una lectura ligera de una o dos páginas nomás, pero me gustaría aprovechar la lectura para poder colocar algunas cosas aquí sobre lo que hablamos en clase. Por ahí la manera en como yo les explico no queda totalmente transparente, entonces vamos a las fuentes, ¿sí? Pero en serio les digo que ustedes el libro que consulten van a ver que siempre hace referencia a los estándares y aquí está ese dato curioso que les decía el otro día que se había modificado el concepto de validez. ¿Quién se anima a leer? Y que me avise si lee de mi pantalla o de su pantalla para que yo le vaya deslizando acá. Claudia, ¿cómo te va? Yo puedo leer, profe, el primer párrafo de tu pantalla. Ok, ¿quién sos? Yo soy Ruth Giovanna ¿Qué tal, Ruth? Ferreira Molinas. ¿Qué tal, Ruthcita? ¿Cómo te va? Bueno, dale, métele nomás ya. Dale. La validez se refiere al grado en que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes de una prueba para sus usos propuestos de las pruebas. La validez es, por lo tanto, la consideración más fundamental al desarrollar y evaluar pruebas. El proceso de validación involucra acumular evidencia pertinente para proporcionar una base científica sólida para las interpretaciones de puntajes propuestas. Ahí está, ahí está. Entonces, si ustedes combinan la primera parte que dice, se refiere al grado en la que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes.
medio complicado. Y no, para que vos digas nomás, el otro es más fácil, ¿verdad? Cuando un test mide lo que dice que tiene que medir, da más gusto, ¿verdad? Pero lo que acaba de leer Ruth dice, el proceso de validación involucra acumular evidencia pertinente para proporcionar una base científica sólida. Esa es la frase completa. Una base científica sólida, ¿para qué? Para interpretar, para las interpretaciones de los puntajes, de los puntajes propuestas, dice ahí. Sí, de las interpretaciones de los puntajes propuestas. De puntaje propuesta, cualquier cosa metí ahí. Bueno, vos, Ruth, podés continuar, ¿verdad? Sí, Lo dale. que se evalúa son las... Lo que se evalúa son las interpretaciones de los puntajes de la prueba para los usos propuestos, no la prueba propiamente dicha. Punto, ahí está. Entonces, a eso es lo que me refería el otro día en clase, que cuando hablamos de validez, no hablamos del test en sí mismo, sino que hablamos de la interpretación y el uso de los resultados. Después dice, puedes seguir, Ruth, ¿verdad? Dale. Cuando los puntajes de la prueba se interpretan en más de una manera, por ejemplo, tanto para describir el nivel actual del atributo que se mide del examinando, como para hacer una predicción sobre un futuro resultado. Cada interpretación prevista debe validarse. Los enunciados sobre la validez deben referirse a interpretaciones particulares para usos especificados. Es incorrecto usar la frase no calificada la validez de la prueba. Muy bien, ven, por eso es que el otro día yo había sido muy enfático, primero para ver cuál era el concepto que ustedes tenían de validez y luego señalarles que cuando se habla de validez no se tendría, o sea, tendríamos que quitarnos de la cabeza la idea de que una prueba es válida o no, sino que se validan los resultados, ¿sí? O las consecuencias derivadas de los resultados. Quiero poner ahí ¿cómo se llama eso? Una bifurcación, ¿verdad? Quiero introducir un tema que está relacionado, pero que complementa esto, pero que no hace referencia a la validez propiamente. ¿Ustedes tienen acceso ahí? O sea, ¿ustedes están en su casa, tienen acceso a internet o están por ahí por la calle ya empezando a festejar el fin de semana? ¿Cómo están ustedes? Yo sí estoy en mi casa y tengo internet. Bueno, muy bien. Entonces, vos, Ruth, hablas por el resto. Quiero que todos y todas los que están acá conectados hagan una pequeña búsqueda o le preguntan a una inteligencia artificial, en todo caso, sobre lo siguiente. ¿Qué plantea el teorema de incompletud de Gödel? Gödel es G-O, tiene diéresis sobre la O, D-E-L, Gödel. ¿Qué plantea el teorema de incompletud de Gödel? Vamos a ver cuál es la respuesta más sencilla a esa pregunta. ¿Ustedes escucharon alguna vez del teorema de incompletud de Gödel o no? No, profe, ya me respondió mi IA. A ver, ¿qué te dijo? No sé si querés que te lea lo que me puso en pocas palabras. Sí, sí, decime lo que te puso en pocas palabras. Dale. Los teoremas de Gödel nos dicen que la idea de tener un sistema matemático perfecto que contenga todas las verdades y que pueda demostrarlas todas es imposible. Sí, Siempre habrá cosas verdaderas que se nos escapen y no podemos usar la regla del propio sistema para probar que esas reglas no llevan a contradicciones. ok, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre Gödel o no se entendió lo que leyó Ruth? Están escribiendo en el chat. Y ayúdame, Ruth, a ver qué dice, Ah, bueno. ya que estamos. Jennifer dice, los teoremas de incompletud de Gödel establecen que ningún sistema axiomático Axiomático, sí, axiomático lo suficientemente potente para expresar la aritmética básica puede ser a la vez completo y consistente. sí, En otras palabras, siempre existirán proposiciones verdaderas dentro del sistema que no pueden ser demostradas dentro de ese mismo sistema. sí, Después, Claudia dice, ningún sistema lógico que sea lo bastante potente para describir las matemáticas puede ser completo, decir toda la verdad.
Y consistente, no decir cosas contradictorias al mismo tiempo. ¿Y que hay alguien más que puso algo ahí? Sabrina, el teorema de incompletud de Gödel dice que en cualquier sistema matemático que sea lo bastante poderoso para describir la aritmética básica y que sea consistente, siempre existirán proposiciones verdaderas que no pueden demostrarse usando solo las reglas y axiomas de ese sistema. Perfecto. A ver, ¿alguien acá conectado encontró otra cosa o no entiende nada de lo que estamos hablando? ¿O quiere hacer algún comentario, por ejemplo? No, Noelia también Me dice escribió. Noelia. Establece que en cualquier sistema lógico formal suficientemente complejo como el que se usa para la aritmética, siempre habrá enunciados que son verdaderos pero indemostrables dentro de ese sistema. Es decir, no todos los enunciados verdaderos pueden ser probados utilizando únicamente las reglas y De axiomas ese del sistema, sistema formal. exactamente. Entonces, nosotros tomando el teorema de Gödel y trasladándolo al concepto de validez, quisiera que, o sea, quisiera que no desconecten nomás, o sea, porque a veces pasa eso. Quiero que volvamos a lo que estamos diciendo sobre validez. Cuando en la validez se afirma que tenemos que buscar evidencia científica, al principio decía que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes. La validez es, por lo tanto, la consideración más fundamental. El proceso de validación involucra acumular, dice acá, acumular evidencia científica pertinente para proporcionar la base científica sólida. Bueno, y un poco más abajo habla de el proceso de validación. Aquí, parece que... ya sé, estábamos en WhatsApp por acá. Bueno, y el teorema de Gödel trasladado al concepto de validez nos sugiere que un sistema nunca puede terminar de probarse a sí mismo. Y de una manera muy simple, nosotros trasladamos eso a la idea de que la evidencia de la validez no puede darse por el propio instrumento. Es decir, si nosotros queremos saber si los resultados de una prueba son válidos, nosotros no podríamos encontrar respuesta a ese desafío, a ese problema en el propio instrumento, sino que nosotros tendríamos que apelar a otro sistema o a otro elemento externo al test para poder obtener la validez que estamos, la evidencia que estábamos buscando, ¿sí? A eso hace referencia, para poder aproximarnos un poco más a cómo es que se generan estas evidencias de la validez o el proceso de validación, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a volver acá. Muchísimas gracias, Ruth. A ver, Ruth, decime a quién le podemos pedir que continúe leyendo. ¿A quién te gustaría escucharle? A Claudia. A Claudia, muy bien, Claudia. A ver, Claudia. Dice, la validez, lógicamente, comienza con un enunciado explícito, la interpretación propuesta de los puntajes, bla, bla, bla. Quiero ir a otro punto acá. Eh, quiero, porque son algunos detalles más que quiero que veamos. La amplia pluralidad de pruebas y circunstancias hace que sea normal. Había algo que tenía que ver con el desarrollo histórico. A ver qué dice acá. Resulta re raro verme con mis uñas pintadas. Fuentes de evidencia de la validación. A ver, espérenme un ratito, porque yo me acuerdo que había un título que hablaba de... Aquí están los estándares, ¿sí? Yo quisiera que ustedes tengan siempre a mano estos estándares para que ustedes puedan utilizarlo como una manera de respaldar también sus decisiones. O sea, principalmente por eso, o sea, no como algo para cumplir con mi asignatura o cumplir conmigo, sino que ustedes tengan un material que realmente es de autoridad en el tema de las decisiones psicométricas y siempre que ustedes hagan referencia a los estándares van a estar cubiertos, pero también al mismo tiempo van a estar más informados si es que ustedes hacen un recorrido completo. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que quiero que lea Claudia?
A ver, Claudia, vos estás ahí, estás en condiciones de leer, querés leer, estás muy feliz de que te hayan señalado como la siguiente lectora o qué onda. Estoy, profe. Estás, mira, pero no vaya a ponerle tanto entusiasmo que nos vas a desanimar a todos. Bueno, a ver, pensé que no tenía que haber hecho eso último que dije. Hoy no está feliz. Hoy no está feliz, pero ella sí nomás lo es. Bueno, antecedentes, dice acá. Bueno, entonces dice acá, la validación lógicamente comienza con un enunciado explícito. Bueno, empecemos por acá. ¿Dónde, Espérate, profe? a decir. Empezar entonces acá en la validez lógicamente comienza. La validación lógicamente comienza con un enunciado explícito de la interpretación propuesta de los puntajes de la prueba, junto con una razón fundamental para la relevancia de la interpretación para el uso propuesto. La interpretación propuesta incluye especificar el constructo que la prueba intenta medir. El término constructo se utiliza en los estándares para referirse al concepto o característica para cuya medición se diseña una prueba. Casi nunca o nunca existe un solo significado posible que pueda atribuirse al puntaje de una prueba o a un patrón de respuestas de la prueba. Por lo tanto, siempre corresponde a los desarrolladores y usuarios de la prueba especificar la interpretación del constructo que se hará en función del puntaje o patrón de respuestas. Claro, ahí un ratito te voy a interrumpir, Claudia. Ese es el punto de partida. Lo que plantea es que el que yo diga que mi instrumento mide depresión, por ejemplo, no hace que sea válido para evaluar depresión o que el puntaje obtenido sirva para poder establecer un diagnóstico de depresión, sino que es fundamental que en el enunciado que está presente dentro del manual se especifique con claridad a qué constructo me estoy refiriendo y cuáles son los elementos que componen para que después el usuario pueda, el usuario de la prueba, digamos, ¿verdad? La persona que aplique el test pueda saber a qué hace referencia, que es más o menos lo que yo intento hacer con ustedes cuando aplicamos el instrumento en la clase de práctica y reflexionamos sobre lo que contiene el instrumento, ¿sí? ¿Qué es lo que aparentemente está explorando y qué es lo que no está explorando, ¿verdad? Pero acá dice que eso tiene que ser explícito por parte de los autores. Seguí nomás, entre los ejemplos dice. Entre los ejemplos de constructos que se utilizan actualmente en evaluación se incluyen rendimiento matemático, capacidad cognitiva general, actitudes de identidad racial, depresión y autoestima. Para apoyar el desarrollo de la prueba, la interpretación del constructo propuesta se elabora describiendo su alcance y extensión, delineando los aspectos del constructo que se representarán. La descripción detallada proporciona un marco conceptual para la prueba, delineando el conocimiento, habilidades, capacidades, rasgos, intereses, procesos, competencias o características a evaluar. Idealmente, el marco indica cómo el constructo, según lo representado, debe distinguirse de otros constructos y cómo debe relacionarse con otras variables. Sí. Entonces, esos elementos son los que permiten validar hacia dónde se dirige ese constructo. A ver, decime, Claudia, ¿quién querés que continúe? Estoy mirando. A Marmolejo le quiero escuchar, profe. Marmolejo, ¿cómo te va? Marmolejo que tiene una linda voz, ¿no? Otra vez estuvo muy activo ahí en la clase. ¿Pero qué dice? No puede encender su micrófono. ¿O qué dice? Pasa que si toco acá ya salgo y tengo que volver a buscar. Bueno, No dice nada, No profe. dice nada, profe. bueno, Sigue siendo un constructo. sí, él es un constructo, pero hay que definir muy bien qué constructo. Bueno, a ver, decí, Claudia, otro. Suni. Hola, Suni. Va, hey, Suni.
Estoy manejando, dice Marmolejo. Ah, bueno, dale Marmolejo, tranquilo. Te esperamos para la próxima. A ver qué dice Suni. Suni no está tampoco. Bueno, ¿y qué dice entonces? Elegí otra hasta que aciertes. Bueno, a mi amiga Bianca le elijo, profe. ¿Qué tal, Bianca? ¿Cómo te va? Nadie hoy te hace caso, Claudia. Estás así en... A ver un Bueno, a poco... Noelia le elijo, Noelia sí va a leer. Noelia sí va a leer. Pero Noelia, no quiero que arranques todavía. Te voy a indicar dónde... quiero hacer un comentario. Ahora. Dice, el marco conceptual se forma por parte de... En parte por las maneras en que se utilizarán los puntajes de la prueba. Por ejemplo, una prueba de rendimiento, matemática. Cada uno de estos usos implica una interpretación. Bueno, y a eso es lo que se refiere con esa primera parte de definir el constructo que va a afectar las interpretaciones. Dice acá la validez, cada uno de estos, la validez puede verse como un proceso de construir y evaluar argumentos a favor y en contra de la interpretación prevista en los puntajes de la prueba y su relevancia para el uso propuesto. El marco conceptual señala las clases de evidencia que podrían reunirse a medida que la validación continúa y surge nueva evidencia. Bla, bla, bla. La amplia variedad de pruebas y circunstancias hace que sea normal que algunos tipos de evidencias sean especialmente críticos. Sí, acá hace mucho hincapié en hablar de las evidencias de la validez. Y a ver, yo lo que quiero es que pasemos esa parte de cómo hacer un análisis histórico, pero al final parece que acá no está. Ejemplo, identificación de las proposiciones explícitas, los hallazgos, o sea, hacer referencia a dichas consideraciones, infrarrepresentación de constructos. Esto es demasiado interesante, es que ustedes lean por su cuenta todo, porque, a ver. La irrelevancia del constructo se refiere al grado por el cual, vamos a ver qué título tenía este. No, este no tenía ningún título, pues sigue siendo la introducción de la validez. Bueno, después dice acá, bla, 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 casi todas las pruebas dejan fuera elementos que algunos potenciales usuarios consideran que deberían medirse. Sí, eso ya sabemos. Cuando se han identificado proposiciones que le respaldan. Vamos a ver, Noelia, qué lo que la validación es responsabilidad conjunta del desarrollador de la prueba y del usuario de la prueba. El desarrollador de la prueba es responsable de suministrar evidencia relevante y una razón fundamental que respalde cualquier interpretación de los puntajes. Y el usuario de la prueba es la última instancia, perdón, es en última instancia responsable de evaluar la evidencia en el contexto en particular en el que se usará la prueba. Por eso es que yo soy tan insistente en entrar en los detalles de cómo se construye una prueba y de cómo se interpretan los resultados, que la idea del trabajo práctico es que ustedes se aproximen a eso, porque lo que establece claramente aquí en estos estándares es que el usuario final, es decir, la persona que eligió un instrumento y aplicó ese instrumento, tiene también la responsabilidad de haber revisado qué era lo que medía, cómo se construyó el instrumento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vayamos acá, Noelia. ¿Estás en condiciones de leer acá fuentes de evidencia de validación o no? Hola, profe. Sí, estoy desde mi celular, pero puedo ver desde tu pantalla para No, leer. y ve nomás de tu celular, yo voy a ir moviendo acá para el resto que está mirando de mi pantalla. Dale, dale, profe. Fuentes de evidencia de validación. Las siguientes secciones describen diversas fuentes de evidencia que podrían utilizarse en la evaluación de la validez de una interpretación propuesta de puntajes de la prueba para un uso en particular. Estas fuentes de evidencia pueden iluminar diferentes aspectos de la validez, pero no representan tipos distintos de validez. La validez es un concepto unitario. Es el grado en que toda evidencia acumulada respalda la interpretación prevista de los puntajes de una prueba para el uso propuesto. Hasta ahí un ratito nomás. Este es el punto fundamental que se plantea en estos estándares. Dice, al igual que los estándares de 1999, esta edición hace referencia a los tipos de evidencia de validación más que a tipos distintos de validez. Entonces, lo que nos está comentando es que en 1999
que es la versión anterior de los estándares. Miren que ahí en ese tiempo tardaron 5 años en renovar los estándares y ahora ya pasaron más de 10 años y todavía no se publicaron nuevos estándares. Lo que plantean es esto, que también suele ser un error que persiste, digamos, en los propios profesores de psicometría y en en los materiales si es que no se revisan. Es que no existen distintos tipos de validez, ¿verdad? Que es lo que dice acá, no representan distintos tipos de validez. La validez es un concepto unitario. Eso es lo que está vigente hoy, ¿verdad? O sea, cuando se habla de validez, o sea, las puntuaciones y el uso de las puntuaciones de un instrumento, hablamos del proceso de validación o de la evidencia de la validez como una sola cuestión, no como distintos tipos, ¿sí? Y dice, es el grado en que toda la evidencia acumulada respalda la interpretación prevista de los puntajes de la prueba para el uso propuesto. Aquí está la cuestión fundamental, ¿verdad? Que este es el núcleo del concepto actual de validez. A ver, continuar nomás, Noelia. Desde la parte que dice al igual de los Sí, estándares, o... a partir de ok. ahí. Al igual que los estándares de 1999, esta edición hace referencia a los tipos de evidencia de validación más que a tipos distintos de validez. Para destacar esta distinción, el tratamiento a continuación no sigue la nomenclatura histórica, es decir, el uso de los términos validez de contenido o validez predictiva. Sí, Eh, seguimos. con- Como se destaca en el análisis de la sección anterior, no se requiere cada tipo de evidencia presentado a continuación en todos los contextos. En lugar de ello, se necesita el respaldo de cada proposición subyacente a una interpretación de la prueba propuesta para un uso especificado. Una proposición de que una prueba es predictiva de un criterio dado puede respaldarse sin evidencia de que la prueba toma muestrea, ¿está bien? Toma muestrea Ujú. un dom- no de contenido en particular. Por Ah, el pues. contrario, una proposición de que una prueba cubre una muestra representativa Claro, de lo un que plan pasa de es que, espera, estudios en la pausa particular. nomás, espera, ¿Sí? la pausa nomás estaba mal puesta. Dice, de un criterio dado puede respaldarse sin evidencia de que la prueba toma muestrea de dominio. A ver, toma muestrea de dominio. La prueba toma muestrea de dominio, perdón, la prueba toma muestrea un dominio. La prueba toma, yo creo que falta una coma o algo así. Porque muestrear un dominio, ¿qué significa? Cuando un test hace referencia a un ámbito o un dominio, toma una muestra nomás de todos los aspectos que implica. Yo eso ya le dije en clase, ¿verdad? Un test siempre es una muestra finita de ítems de un universo potencialmente infinito de ítem posible, ¿verdad? Entonces, hay como una muestra, un muestreo de los contenidos. A ver, continuar más. Una proposición de que la prueba es predictiva, eso ya le diste todo. Por el contrario, a ver. Sí. Por el contrario, una proposición de que una prueba cubre una muestra representativa de un plan de estudios en particular puede ser respaldada sin evidencia de que la prueba predice un criterio dado. Ujú. Sin embargo, un conjunto más complejo de proposiciones, por ejemplo, que una prueba abarque un dominio especificado y por lo tanto sea predictiva de un criterio que refleja un dominio relacionado, requerirá evidencia que respalde ambas partes de este conjunto de proposiciones. Bueno, entonces quiero cortar más ahí porque para no liarnos todo, ¿verdad? Entonces lo que plantea es que la evidencia de la validez depende del tipo de evidencia que el constructor, el desarrollador, quiere dar para respaldar que la interpretación de los resultados es correcta, ¿sí? Es decir, si vos tomas esta prueba, aplicás, obtenés este resultado y estos resultados querés aplicar para tal cosa, yo te demuestro que, por ejemplo, al hacer tal cosa o tal otra, este es el nivel de evidencia que respalda eso. Entonces, yo quiero cortar aquí la lectura de este material
animándoles a que ustedes continúen con la lectura. Yo les dejé el enlace para descargar también en la página web. Y tengo una presentación que condensa un poco todos estos, o sea, toda esta lectura. Vamos a ver. Entonces, vamos a aquí. Y aquí tenemos que cambiar de usuario. El usuario es este señor. Y acá pongo validez. Sí, a mí no me gusta tanto la onda de las diapositivas. A pesar de que ya le entregué mucho tiempo de mi vida a estas diapositivas que están acá. Entonces, ven, aquí yo lo que quería nomás es confirmar que nuestra fuente de información es este que está acá, los estándares, ¿sí? Que la validez es la mayor y fundamental consideración del desarrollo de un instrumento. El proceso de validación involucra acumulación de evidencia relevante. Ven, yo saqué citas textuales y planteo acá que es la acumulación secuencial progresiva de evidencia relevante, que es lógica y empírica, sólida base científica. Entonces yo desgloso otra vez cada elemento que está contenido en la definición y planteo acá la insistencia de que se plantea una interpretación de la las interpretaciones propuestas de los resultados de la prueba y no al test. Y acá está un resumen de la evolución en 1900, 1920, 1940, 1960, 1980, 2000 y 2014, que es el último. Entonces ustedes ven ahí el textito que está acá. Yo les voy a pasar esto. Y la evolución en un vistazo. Esto está copiado de una publicación que se llama El gráfico adaptado. O sea, el gráfico está adaptado de Newton y Shaw de 2012, que dice the meaning of validity consensus. ¿Qué consenso? Y este es el consenso, ¿verdad? Que cuando hablamos de validez, estamos hablando de validez lógica y empírica, que es validez de contenido y validez de criterio, y que confluye en la validez de constructo, básicamente. Pero, bueno, y acá explica todo eso. Y después acá están los procesos de validación y las evidencias. Esto que acaba de leer Noelia, a continuación se desglosa cada uno de los tipos de evidencia que respaldan la interpretación y uso de los resultados, y que aquí está basada en el contenido de la prueba, en el proceso de respuesta, en la estructura interna basada en las relaciones con otras variables, y la evidencia para la validez y las consecuencias de los resultados. Bueno, y aquí están todo bien desarrollado, pero que es un resumen, nomás ustedes si leen el estándares ya van a estar mejor informados que esto. Y acá, cuando llegamos a análisis factorial, esto se bifurca, se abre, porque la idea es que tengamos una presentación exclusivamente orientada a el análisis factorial. Después habla de la evidencia basada en la población, en la relación con otras variables. Es demasiado interesante leer el material para que ustedes tengan claridad acerca de cómo proceder, ¿verdad? Bueno, entonces, les voy a dejar como tarea, no sé, como tarea así literalmente. Voy a ver qué es lo que le voy a subir como tarea. En fin. Leer los estándares y enfocarse en lo que es validez y los procesos de validación. Y no sé si tienen alguna pregunta sobre eso, porque quiero saltarme a otro tema ahora. No sé, ¿tienen alguna pregunta sobre validez o no? Parece que ya no están más ustedes ahí. ¿Me están escuchando? ¿Me oyen? Sí, profe, yo no tengo dudas. No tenés dudas, tampoco tenés Tampoco pruebas. pruebas, ni certezas, ni nada por el estilo. Vale, muy bien.
A ver, Jennifer, notario, ¿qué puedes decirnos sobre la validez y todas estas cosas? Anaí, lo que yo quiero saber qué dice. Ella va a estar haciendo 100.000 cosas al mismo tiempo, y ¿no? ¿Verdad? Cuida a un bebé, pasea perro y está volviendo de su trabajo y está haciendo su trabajo práctico de otra asignatura y después está escuchando acá y... ¿O no? ¿Qué tal ahí? ¿Cómo te va? Ni siquiera nos escuchás a nosotros. No pasa así. ¿Sabes? A mí la que a Anaí mí, o Arami, profe. Anaí, yo dije. Ah, no, ya sé. Por eso me llamó la atención. Ah. Y ahora a mí lo que yo quería decir, ¿verdad? Ya, vos me pillaste Sí, perfectamente. yo capté. Y Para que veas. captaste muy bien. Sí, ahora a mí lo que yo le quería decir, Anaí, yo no sé qué es lo que hace, no sé ni quién es. Ya, vamos a ver un poco su foto. A ver un poco Pablo, Anaí. atrapada. Sí, ¿qué estás haciendo ahora a mí? La verdad que estoy acostado nomás. Ah, está muy bien, relajadita y ni no hace caso. O sea, a mí una persona que a veces me, ¿cómo es que se llama eso? La pilla y por ejemplo, Scarlett, ella no dice nada y nada, parece que anota todo, parece que entiende todo, pero cuando le preguntas, ella no dice nada. A ver, contanos un poco algo, Scarlett, sobre validez. Hola, profe, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien. Lo único que yo me acuerdo de validez es lo que entendí la clase pasada. Esta vez no pillé tanto, creo que no me va bien cuando leemos así todos juntos. Lo que recuerdo es que estábamos hablando sobre el uso e interpretación de los resultados más de que es lo que... De la Mm. definición que habíamos visto nosotros de que la validez es que se mide lo que se pretende medir. De eso me acuerdo. Eso les dije que no es. Eso no dijiste que no es. Y dijiste que era el uso e interpretación de los Exacto, sí, resultados. sí, sí, Y exacto. bueno, Sí, está muy bien. Pero cuando yo les digo que otros lean, es para que ustedes lean en paralelo, no para que ustedes escuchen lo que dice su compañero y se duerman ahí, sino que leía ustedes, también, pero vos no, no lee sé. ahí. Cuando leen otras personas no puedo, profe, no, No no te puedes entiendo. concentrar y mutearle nomás y lee ahí. Bueno, está bien. Entonces, a ver quién más está ahí. No sé si están todos acá, parece que no están todos. Sí, Mauro, a ver, Mauro, contame un poco algo sobre Brisa. Mira, Ana, Brisa está ahí. A ver, Brisa, decí un poco algo sobre la validez. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Pero vamos a escuchar la brisa primero. ¿Qué pasó? Vamos a escuchar la brisa primero porque vos parece que está en la calle. Dale, profesor en colectivo. Sí. A ver, brisa, contá un poco qué es lo que es tu vida. Sabía que lo que iba a salir sorteado, profe, ya hace No, es 15 con sorteada, años. sí, acá a todo ya hablaron, va a sorteada, pío. Ay, viste, reciencito entré y eso sabía. Ah, mira, Denny está por ahí. A ver, Denny, contanos un poco a ver qué onda sobre la validez. Denny Esteban dice ahí, o ese otra persona que está usando el perfil ajeno. Ay, bueno, entonces, a ver, Jennifer Notario, contanos un poco, a ver, algo sobre la validez, sobre lo que vimos recién. Bueno, entonces, a ver, cuando yo hago esta ronda es porque a veces tengo el temor de que cuando nuestras sesiones pasan de presencial a virtual, se convierta en solo un ritual de estar ahí conectados y de no involucrarse con la clase porque, qué sé yo, estamos haciendo otras cosas o, bueno, lo que sea, ¿verdad? Es solo por eso hago este ejercicio de leer un poco todos juntos y de preguntarles después cómo les queda, porque se pierden, si es así, si fuese así, nosotros nos estamos jodiendo a nosotros mismos porque no estamos
O sea, pasamos a virtual para que sea más cómodo, pero finalmente no estamos haciendo Perjudicando a nosotros mismos. Autosaboteando. claro, se están saboteando, claro. A ver, ¿por qué la validez es tan importante? La validez, en definitiva, nos avisa que un test, no importa que sea comercial, famoso, lo que sea, no es que su resultado es infalible, ¿sí? Sino que tenemos que fijarnos en qué evidencia se usó para decir que ese resultado realmente es interpretable. A ver, yo voy a cambiar la cuestión. Si nosotros desarrolláramos un test para evaluar el grado de honestidad de una persona, o sea, un detector de mentira ya, eso, pero le llamamos el grado de honestidad o buscamos un término griego ahí que hable de la honestidad y le ponemos ahí en la escala de sinceridad, qué sé yo, ¿verdad? Muy bien. Me parece a mí razonable, ¿verdad? Me parece interesante hacer eso, le respaldo con una teoría, elaboro los ítems, me dicen los jueces que está todo bien, pero ¿cómo yo te demuestro a vos, usuario del test? Es decir, una persona que quiera llegar a utilizar ese test para lo que sea, que le sirva, ¿cómo va a demostrarle que efectivamente los resultados de esa prueba miden la honestidad o detectan cuando una persona está mintiendo? ¿Me entienden? Como esa es la línea de la cuestión de la validez. Y yo como usuario de un instrumento tendría que fijarme cuidadosamente en de qué manera se logró o no, ¿verdad? Demostrar que los resultados de esa prueba se pueden utilizar para interpretar que una persona está siendo honesta o lo que sea, ¿verdad? Como yo interpreto eso y como yo respaldo que esa interpretación es adecuada. Eso es lo que corrige un poco, en términos de concepto y de lenguaje, esta versión de los estándares. Bueno, a ver, otra cosa. Yo les invito a que ustedes hagan la lectura del material completo y ahora lo que quiero saber es cómo están con su trabajo práctico. Espero que si no hicieron nada todavía, espero que hayan reservado este fin de semana largo para poder prestarle un poquitito de atención porque el tiempo está muy corto. Si ustedes se fijan ahí, hay un cronograma y ese cronograma está recontra atrasado y y bueno, la idea era que a estas alturas ya estemos un poquitito más avanzados. A ver, dígame, Araceli. Hola, profe, ¿qué tal? Yo justo quería llevarlo más o menos mi compu para mostrarte hoy. Nosotros en mi grupo somos el de CIAS, de la ¿Sí? escala de ansiedad social. Y todavía no empezamos así la gran cosa, pero por lo menos tratando de armar la ficha técnica, ¿verdad? Y ¿Sí? estuve buscando en internet y tratando de buscar los libros. Hay algunos archivos que no puedo abrir porque me pide que me suscriba y esas cosas, entonces como que Sí, sí, estoy sí. buscando lo que encuentro, pero me perdí en lo que sería la parte de la validez y el alfa y esos valores porque no sé cómo de dónde tengo que sacarse, no sé si es algo que nosotros tenemos que volver a No, calcular. no, no. Espera, Eso es lo que te me voy a perdí. mostrar. Sí, te voy a mostrar. Está muy bien esto que me estás planteando porque de eso justamente se trata esta consulta. A ver, yo voy a abrir ahora el navegador, ¿sí? Voy a abrir un navegador, estoy compartiendo la pantalla, voy a abrir un navegador y quiero que me sigas. Espérame un ratito porque acá no tengo abierto ningún navegador. Espérame un ratito. Vamos entonces aquí. A ver, dice acá, voy a poner en inglés. Reliability es confiabilidad. And validity of, ¿cómo era que se llamaba tu test? CIAS, ¿qué es? CIAS es en inglés luego, profe, porque es Scale of Anxiety Social, algo así. ¿Eh? Of, ¿y qué era la I? Interaction.
anxiety, algo así, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Ah, social interaction, claro. Entonces, a ver, fíjate que acá, ¿qué es lo que acabo de hacer? Esto va para todos. Coloqué en el buscador regular, normal, las palabras confiabilidad, validez y el nombre del test, ¿verdad? Pueden hacerlo en español también, pero ahora fíjate que aquí me aparece el primer artículo, encima bastante reciente, bueno, relativamente reciente, digamos, del 2021, que te dice ahí propiedades psicométricas del CIAS. Entonces vos le das clic ahí y vamos a suponer que te dice que no podés descargar. En este caso a mí me habilita para descargar, ¿ves? Y yo no estoy suscrito ni nada, ¿verdad? Acá me dice que puedo descargar. No sé si ves acá que tengo este recuadro azul, ¿verdad? Sí, profe, justo visité ya ese, pero a eso también te iba a preguntar. Yo, por ejemplo, vi ese estudio, pero Sí, no sabía como que tan objetivo, por así decirlo, era porque viste que ahí dice que es de una población en específico. Y ahí lo que también me había confundido porque no claro. sabía si Espera, eso sirve para espera, nuestra ficha espera, técnica normal. espera. Claro, espérame un ratito. Sí o sí, siempre va a ser con una población en específico, ¿verdad? Porque el test, la evidencia de su confiabilidad y la validez, vas a tener que tomar en alguna parte, ¿verdad? Entonces, el ejercicio sería que vos continúes esta búsqueda o que te fijes, por ejemplo, en su bibliografía. ¿Alguien dijo algo o levantó la mano o lo que sea? ¿No? ¿Sí? Leticia avisa que no tiene tanta señal y te está avisando que por si se corta de ella la llamada. Ah, bueno, gracias, muchas gracias. Entonces, si vos vas hasta la parte de referencias bibliográficas, lo que vos tenés por ahí es, ahí están los autores, ahí está la referencia bibliográfica. Vos podrías ahí identificar otros estudios con otras poblaciones y tal vez con 2 o 3 estudios ya sería suficiente, si es que hay coincidencia, señalar en tu ficha técnica. Por ejemplo, el CIAS o sea, las propiedades psicométricas del CIAS fueron evaluados en al menos 3 estudios que coinciden en que su confiabilidad está entre tanto y tanto y que su validez fue probada mediante, o la evidencia de la validez aportada ha sido, qué sé yo, el análisis factorial o no sé qué otra cosa. Eso sería, ¿sí? Que vos escribas ahí una síntesis de lo que vos encontraste publicado como evidencia de su confiabilidad y su validez. ¿Está? O sea, vos podés decir, bueno, en una población de estudiantes húngaros, por ejemplo, ¿verdad? Y otro estudio en estudiantes mexicanos y otro estudio en no sé qué cosa. Y aunque no se hayan encontrado, ¿cómo es? Fíjate que la versión en español que vos tenés tiene que tener algún autor, o sea, tiene que haber una versión en español. Entonces pones eso mismo que yo acabo de poner, pero pones en Spanish version o directamente pones en español y el artículo que vos encuentres va a aportar un elemento más para que vos puedas decir, bueno, este test tiene tal confiabilidad. No sé si eso te ayuda, lo que te estoy Sí, diciendo. sí me reayuda, profe. En español lo que encontré, o sea, encontré el test y, por ejemplo, la forma de calcular, que te dice cuáles son los ítems inversos y todo, pero la mayoría que encontré en español solamente dice la media y la desviación estándar y, por ejemplo, cuál sería la media según tal patología. Pero no encontré así de validez en específico en español. En inglés sí, así como mostraste, pero en español no encontré en específico y por eso que tenía muchas dudas. Y pasame ahí después pasame o al grupo o al privado y vamos a ver si es que realmente tendríamos que buscar la versión completa del artículo o si con eso que está ahí a lo mejor está escondido en alguna parte, porque tendría que mencionar ahí cuál es la confiabilidad y la validez, porque eso condiciona el grado de margen de error, por ejemplo, o sea, de la interpretabilidad de los resultados. Ok, profe, voy a volver a buscar igual y voy a ordenar así con esos, ahora que ya sé que puedo usar esos estudios que ya, Sí, ya están, entonces voy a volver a ordenar y en todo caso, a lo mejor te puedo mostrar el sábado ya mejor así exacto, en persona. exacto,
Perfecto. Vale, pues, Pero gracias. esto va para todos. Tienen que terminar su ficha técnica, pero no condicionen la ficha técnica para avanzar con el siguiente paso. En paralelo tienen que ya hacer su plan de trabajo. Vamos a fijar un calendario para reunirnos y hay que avanzar ya porque estamos súper atrasados, no nos va a alcanzar el tiempo si es que no avanzamos, ¿sí? No sé si alguien más quiere preguntar algo. Porque quiero hacer una pausita. Tengo después clase con otro grupo y si les parece correcto, creo que es suficiente por hoy, pero no quiero dejar sin plantearles este tema del trabajo práctico, porque realmente me preocupa que lleguemos con el tiempo muy apretado. Nosotros estamos súper bien, holgadamente llegamos, pero si nos descuidamos un chiqui, ¿alguien quiere Profe, decirme algo? Sí, decime. no, yo estaba medio perdido con el tema de la ficha técnica y plan de trabajo. La verdad que no entiendo muy bien cómo es el proceso. Ahí estuve leyendo, pero Sí. no me quedó claro que tendríamos Y que cargar ahí. Y vos elegiste un instrumento, perfecto, tu grupo eligió un instrumento y lo que tenés que cargar ahí es lo que te pide. Por ejemplo, cómo se llama el instrumento, cuál es el nombre completo, quiénes son los autores, en qué año se publicó y los datos de confiabilidad y validez o sea, yo les puedo dar una ficha técnica hecha por mí, pero la idea es que ustedes vuelvan a revisar qué es lo que hay publicado acerca de cómo funciona ese test en otras poblaciones. Entonces lo que hay que hacer es buscar evidencia, o sea, hay que buscar referencias, quiero decir, de cuáles son las evidencias que se juntaron acerca de la confiabilidad y la validez de ese instrumento. ¿Qué método se aplicó? Si se aplicó el alfa, el omega o otro método, etcétera. Y tenés que completar toda esa ficha y también hacer un plan de trabajo que significa que ustedes con su grupo digan cómo van a hacer el resto del trabajo. Y ahí está un poco el esquema. Lo que hay que leer es lo que dice el esquema y completar ahí cómo se supone que ustedes van a impulsar, cómo van a llevar adelante el trabajo. Súper, profe. Pero escríbanme, pregúntenme, no vayan a dejar que pase el tiempo, ¿sí? Bueno, yo veo acá que Sebas ya completó la lista de los presentes, pero quiero llamar rápidamente solamente a los ausentes, ¿sí? Diego, ¿está o no está? No está. Dea, ¿está o no está? No está. Cecia, ¿está o no está? No está. Joana, ¿está o no está? Joana Berenice, no está. Celeste, tampoco. Zunilda, Zunilda estaba, ¿verdad? Estaba, Curi, no, no estaba. Micaela Cabrera González, ¿no? Después, Diana Magalí Cañete, tampoco. Después, Andrea Patricia Magalí Delgado Sosa, tampoco. Después, Luana Nicole Caspar, Susana Raquel Maidana, Jesús Medina, Naomi, Luis Alberto, Vanessa Montserrat, Katia Isabel, no, ya no está. Benjamín Ragio, Natalia Araceli, Judith, ella sí me avisó que no se iba a poder conectar. Bueno, después, a ver, le tengo acá a María Soledad Sosa, Viviana Villalba. Bueno, ninguno de ellos está, entonces ya está. Bueno, cualquier cosa, entonces el sábado. Abrazos, nos vemos. Chao, profe. Buenas noches, profe. Chao, Gracias. profe, gracias. Gracias. Que descansen. Chao, chao.